Saludos cordiales y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Y como lo prometido es deuda, el día de hoy les comparto este interesante y muy especial tema que he denominado el milenio. ¿Qué es realmente? Sin embargo, antes de desarrollar este tema, quiero dejar en claro que no me preocupa ni me interesa, por cierto, que digan acerca de este tema los cristianos que se denominan premilenialistas o los amilenialistas o los postmilenialistas, que son tres tipos de creencias que existen con respecto a este tema. A mí lo que me interesa es entender la palabra de Dios y enseñarla sin sesgo alguno. Yo no estoy comprometido más que con un Salvador llamado Jesucristo. Así que para este tema empiezo entonces con lo siguiente. Tal como ya vimos en videos anteriores, los cristianos dispensacionalistas creen que nuestro Señor Jesucristo, en cuanto venga en la segunda venida, vendrá a inaugurar un reino de 1000 años literales aquí en la tierra, y que dicho reino estará ubicado, dijimos ya, entre la resurrección de los muertos en Cristo y la resurrección de los otros muertos. Sin embargo, tal como ya vimos en estudios anteriores, el espacio de tiempo de 1000 años que los dispensacionalistas creen que habrá entre las dos resurrecciones anteriores, bíblicamente no existe. Voy a repetir esto. Que los 1000 años literales que los dispensacionalistas creen que habrá entre la resurrección de los muertos en Cristo y la resurrección de los otros muertos, bíblicamente no existe. Ya que tanto Daniel 12:2 como nuestro Señor Jesucristo en Juan 5, 28 y 29, que ya lo vimos antes, revelan que los muertos que estén en los sepulcros en el momento de la segunda venida, todos, oiga muy bien, todos serán resucitados en el mismo momento, y será el momento en que suene la trompeta final y nuestro Señor Jesucristo dé la voz de mando. Así que los 1000 años literales del milenio que esperan los cristianos dispensacionalistas, bíblicamente, repito, no existen. Pero entonces, ¿de dónde viene la creencia del reino milenial? La creencia de un reino de 1000 años literales viene de Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 6, donde se lee lo siguiente. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Repito esto. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Oiga, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Oiga esto, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. En esta cita se revelan 5 cosas. Por favor,
Tome su Biblia y acompáñeme a este análisis. En esta cita entonces se revelan 5 cosas. Primero, en Apocalipsis 20, 1 y 2, tal como usted puede verificarlo en su Biblia, se lee que un ángel dice que descendió del cielo, prendió, o sea, capturó, dice, a la serpiente antigua, que es el diablo, y lo ató por 1000 años. Ese hecho también lo reveló el mismísimo Señor Jesucristo en Mateo 12, 28 y 29, donde se lee lo siguiente. Dice el Señor Jesús: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Oiga esto, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. En esta cita, nuestro Señor Jesucristo revela, dice, que para poder echar fuera o para saquear, dice, los bienes del diablo, que obviamente eran los demonios, primero había que entrar en la casa del hombre fuerte, que obviamente es el diablo, y atarlo. Esto significa que el Señor ató al diablo en su primera venida. Por tanto, el diablo está atado actualmente. Y Apocalipsis 22 revela, dice, que fue atado por 1000 años. Lo cual, de acuerdo con el significado de los números que vimos en el video anterior, significa que el Señor ató al diablo, dice, por muchísimos años. Vimos que 1000 significa muchísimos años, o que lo ató por una cantidad incontable de años. Claro que cuando digo que el diablo está atado, no estoy con esto afirmando que el diablo esté amarrado o inmóvil como algunos entienden esta palabra. Estar atado significa que el Señor le puso límites al diablo dentro de los cuales él puede accionar, pero no puede pasarse ni salirse de esos límites que le puso el Señor. Que el diablo está suelto, eso puede usted verificarlo en 1 de Pedro 5:8, donde se revela que el diablo dice anda, que el diablo anda como león rugiente, lo cual significa que está libre. Y por eso dice anda buscando a quien devorar. Segundo, en Apocalipsis 23 se lee que cuando se cumplan los 1000 años, el diablo dice será desatado por un poco de tiempo. Aquí debe entenderse que llegará el momento en que el Señor ampliará. Cuando dice que será suelto, el Señor ampliará el espectro de acción del diablo, y entonces Satanás hará cosas terribles aquí en la tierra. A ese periodo escatológico es a lo que comúnmente se le conoce como tribulación y gran tribulación. Tercero, en Apocalipsis 24, Juan dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vivieron y reinaron con Cristo, dice, 1000 años. ¿A quiénes se está refiriendo el apóstol Juan en esta cita? Se está refiriendo a todas aquellas personas que nacieron muertas espiritualmente, pero que al reconocer a Jesucristo como Señor, recibieron el Espíritu Santo en su cuerpo y pasaron de muerte a vida espiritual. Esa es la primera resurrección, aquella resurrección que nuestro Señor Jesucristo revela en Juan capítulo 5, versículos 24 y 25, y que ya vimos en videos anteriores. Cuando Juan dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de reinar. Eso es lo que significa la palabra juzgar en esta cita. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de reinar. Está diciendo lo mismo que revela el apóstol Pablo en Efesios 1:3, donde se lee, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo. Esto significa que aunque todavía estamos vivos en Cristo, oiga muy bien,
en Cristo los cristianos estamos reinando en los lugares celestiales, dice, y lo haremos figurativamente por 1000 años. Claro, ya lo dije, esta es una figura. Cuarto, en Apocalipsis 25 se lee que los otros muertos no volvieron a vivir, dice, hasta que se cumplieron 1000 años. ¿A quiénes se está refiriendo el apóstol Juan en esta cita? Juan se está refiriendo a todas aquellas personas que, al igual que los cristianos, también nacieron muertas espiritualmente, pero como en vida nunca reconocieron a Jesucristo como Señor. Oiga esto, pero como en vida nunca reconocieron a Jesucristo como Señor, de esa cuenta no recibieron el Espíritu Santo en su cuerpo y por tanto no pasaron de muertos a vida, no pasaron de muerte espiritual a vida espiritual. Esto significa que nacieron muertos espiritualmente y murieron muertos espiritualmente, ya que ellos no experimentaron la primera resurrección, que ya vimos que es la resurrección espiritual. Y por ello, aunque en el momento en que venga nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, que serán retornados a la vida o volverán a vivir, como dice la Escritura, de todas maneras retornarán a la vida con un cuerpo de muerte, porque no tendrán derecho a ser transformados, como dice el apóstol Pablo, ni serán resucitados con un cuerpo glorificado como el que sí tendremos los cristianos. Quinto, en Apocalipsis 26, cuando dice bienaventurado y santo el que tiene parte, dice, en la primera resurrección, dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Juan está diciendo que es dichosa y que es santa toda persona que en vida experimenta la resurrección espiritual al reconocer a Jesucristo como Señor. ¿Por qué? Porque la segunda muerte, dice, que es el infierno, no tiene potestad sobre ella. Por supuesto, todo cristiano se despreocupa del infierno, porque en el momento en que reconocemos a Jesucristo como Señor, el infierno ya no tiene potestad sobre nosotros, sino que por el contrario, dice, reinará con Cristo muchísimos años, 1000 años, dice ahí va, siendo sacerdote de Dios, lo cual se revela en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, donde se lee que nuestro Señor Jesucristo, lo puede verificar usted, dice, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Los cristianos en este momento estamos reinando con Jesucristo porque somos reyes y sacerdotes para Dios, dice su Padre. Eso lo puede usted verificar en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Muy bien. Los anteriores son los 5 puntos revelados literalmente en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 6. Sin embargo, tal como ya vimos en el análisis anterior, en ninguna parte se dice qué es realmente el milenio. No dice cuándo inicia ni dice cuándo termina. Sin embargo, en esta cita hay 2 cosas totalmente interesantes. Primero, según Apocalipsis 22, dice, la atadura de Satanás será por 1000 años. Y según Apocalipsis 24, el reinado de Cristo también es por 1000 años. A este reino de 1000 años es al que se le ha llamado reino milenial de Cristo. Y es el tiempo en que Satanás, dice la Escritura, está atado, que ya vimos que tiene limitaciones para actuar. Segundo, la limitación o el espacio de 1000 años para el reinado de Cristo no tiene ningún antecedente en la revelación del Antiguo Testamento. Además de lo anterior, en Apocalipsis 20 yo encuentro 2 problemas. Primero, que Juan no revela ninguna característica de la vida durante el milenio. Y segundo, que Juan no dice cuándo inicia el milenio. Juan no dice el milenio empezará, no dice nada.
Sin embargo, y a pesar de que Juan en Apocalipsis 20 no aporta dato alguno que haga del milenio un evento cronológico, porque ese es el gran problema, que este evento prácticamente no es cronológico, pero sí hay al menos un dato que nos permite ubicarlo cronológicamente, ya que en Apocalipsis 25, como ya lo vimos, se lee que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Qué significa esto? Significa que el evento que revela el final del milenio es la resurrección de los otros muertos. ¿Y quiénes son los otros muertos? Son todas las personas que se mueren sin haber reconocido a Jesucristo como Señor. Son los incrédulos. Pero ya nuestro Señor Jesucristo, en Juan 5, 28 y 29, nos reveló que tanto los muertos en Cristo como los otros muertos, tanto los cristianos como los no cristianos, es decir, tanto los creyentes como los no creyentes, todos juntos, dice, serán resucitados en el momento en que suene la trompeta final y el Señor dé la voz de mando. Eso quiere decir entonces que el milenio terminará en el momento de la segunda venida del Señor. ¿Por qué? Porque en la segunda venida del Señor serán resucitados los otros muertos. Entonces, como ya sabemos cuándo terminará el milenio, la pregunta que debemos hacernos es: ¿cuándo empezó el milenio? Y respecto a ello, desde el siglo IV, Agustín de Hipona, en su obra titulada La ciudad de Dios, dijo que la iglesia es el reino de Dios. Esto lo reveló el Señor también en Mateo 12, 28. Por tanto, según Jesús y según Agustín de Hipona, no hay razón para estar esperando un reino venidero, un reino milenial para Cristo. Eso significa que los 1000 años que se revelan en Apocalipsis 20, del 4 al 6, no son más que una figura de la edad de la iglesia acá en la tierra. Los 1000 años no son más que una figura del tiempo de la gracia que se revela, que vino con el Señor, según Juan 1.17. Ahí puede usted verificar en Juan 1.17. Con base en lo anterior y sabiendo que los 1000 años entre la resurrección de los muertos en Cristo y la resurrección de los otros muertos bíblicamente no existe, como ya lo vimos, es lógico pensar que los 1000 años del reinado de Cristo no son más que una figura de la edad de la iglesia. Una figura, como ya dijimos, del tiempo de la gracia en el cual Jesucristo es nuestro Rey y nosotros reinamos con Él, como ya vimos, tal como se revela en Apocalipsis 26, donde se lee lo siguiente: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Claro, ahora es el momento en que todos los cristianos, ahorita en este momento es el tiempo en que estamos reinando con Cristo en los lugares celestiales, tal como lo revela Efesios 1:3. Figurativamente, el reino de Cristo será de 1000 años, sí. Eso significa que el reinado de Cristo será de muchísimos años. Por tanto, el milenio empezó con la primera venida de Cristo y terminará en la segunda venida de Cristo. ¿A qué conclusiones podemos arribar en este pequeño estudio? Primero, que los 1000 años del reino milenial que esperan los cristianos dispensacionalistas entre la resurrección de los muertos en Cristo y la resurrección de los otros muertos bíblicamente no existe, ya que tanto Daniel 12:2 como nuestro Señor Jesucristo en Juan 5, 28 y 29 revelan que todos los muertos cristianos y no cristianos seremos resucitados todos juntos en el momento en que suene la trompeta final y el Señor dé la voz de mando. Segundo, que según Apocalipsis 22, el diablo está atado, pero eso significa que tiene límites para actuar y que esa atadura, al igual que el reino de Jesucristo, figurativamente durará 1000 años. Tercero,
que Apocalipsis 23 revela que cuando se cumplan los 1000 años, el diablo, dice, será desatado por un poco de tiempo. Lo cual significa que llegará el momento en que el Señor ampliará el espectro de acción del diablo y entonces Satanás hará cosas terribles aquí en la tierra. A ese periodo escatológico es a lo que normalmente se le llama tribulación y gran tribulación. Cuarto, que el único dato para ubicar cronológicamente el milenio es la revelación de que los otros muertos serán resucitados cuando se cumplan los 1000 años, es decir, cuando se termine el milenio. Pero ya nuestro Señor Jesucristo nos reveló en Juan 5, 28 y 29 que tanto los muertos en Cristo como los otros muertos, todos juntos seremos resucitados en el momento de la segunda venida. Eso quiere decir que el milenio terminará en el momento en que suene la trompeta final y el Señor dé la voz de mando. Quinto, que la iglesia es el reino de Dios. Usted y yo como cristianos somos el reino de Dios. Reino que vino con Jesucristo, según lo dijo el Señor en Mateo 12:28. Por tanto, no hay razón para esperar un reino milenial, porque lo estamos viviendo en este momento. Lo voy a repetir. No hay razón para esperar un reino milenial, porque ya lo estamos viviendo en este momento. Así que los 1000 años que se revelan en Apocalipsis 20, 4 al 6, no son más que una figura de la edad de la iglesia acá en la tierra. Los 1000 años no son más que una figura, dije antes, del tiempo de la gracia, gracia que vino con el Señor Jesús, según se revela en Juan capítulo 1, versículo 17. Sexto, que el milenio es el tiempo que transcurrirá, oiga bien esto, que el milenio es el tiempo que transcurrirá entre la primera y la segunda venida del Señor. Por tanto, el milenio es lo mismo que el tiempo de la gracia y es lo mismo que la edad de la iglesia, donde Jesucristo es nuestro Rey. Con esto finalizo este interesante tema. Como le he dicho antes, le recomiendo que lo vea cuantas veces lo crea necesario. Analice, sea analítico, dude de todo lo que se dice, no solo de lo que yo digo, también de lo que se dice en su iglesia y en cualquier lado. Analice detenidamente cada cita bíblica y si a usted este tema le enseñó algo diferente, le animo a que lo comparta, ya que es importante que todos los cristianos estemos actualizados en nuestro conocimiento bíblico. Además, si no se ha suscrito, le invito a que se suscriba a este canal para que cada lunes le llegue un tema como este. Y si Dios lo permite, nos vemos el próximo lunes.